Vamos a estudiar el nervio facial en su trayecto intrapetroso. Para lo que es el trayecto extrapetroso y sus ramas extrapetrosas y terminales, los invito a ver el video sobre músculos de la mímica y nervio facial que también van a encontrar en este canal, para no estar repitiendo los mismos contenidos. Bueno, vamos a hablar del nervio facial o séptimo par craneal. Como ya estuvimos estudiando algo en los cortes axiales de la configuración interna del tronco del encéfalo, pudimos ver algunos de los núcleos de origen real de este nervio. Para comenzar vamos a decir que es un nervio mixto que está compuesto por dos raíces, una raíz motora, que es el facial propiamente dicho, y una raíz sensitiva que corresponde al nervio intermedio o intermediario de Brisberg. A su vez, el facial propiamente dicho comprende fibras del sistema vegetativo que van a controlar la secreción lagrimal, y el intermediario de Brisberg también va a presentar fibras vegetativas que van a encargarse de inervar las glándulas linguales, submaxilar y sublingual. Dicho esto, vamos a comenzar repasando los orígenes reales de ambas raíces. Del nervio facial sabemos que tiene un núcleo compuesto por fibras que son eferentes viscerales especiales, que lo encontramos aquí en este corte axial de la protuberancia, donde esto es posterior y esto es anterior. El núcleo del 7 lo encontrábamos anterior al núcleo del sexto par y a nivel de la sustancia reticulada protuberancial y por dentro de los núcleos del séptimo bis. Recordamos que el facial realiza una vuelta, realiza una rodilla alrededor del sexto par en su núcleo motor y lo vamos a ver reflejado en lo que denominamos eminencia teres a nivel del piso del cuarto ventrículo y que sería este relieve que se genera ahí, eminencia teres o colículo facial, lo vamos a ver en el triángulo protuberancial del piso del cuarto ventrículo. Y también vemos su origen aparente, donde lo vemos emerger entre el sexto par y entre la raíz sensitiva o nervio intermediario, por el surco bulbo protuberancial o bulbo pontino. Este sería el núcleo de origen real de la raíz motora, que decimos que es eferente visceral especial. Luego va a estar compuesto por raíces que van a ser eferentes viscerales generales, o sea, ya teníamos eferente visceral especial, que es la motora, eferente visceral general, que son las fibras parasimpáticas. Tenemos fibras aferentes, o sea que van a llegar aferentes viscerales especiales que interfieren en lo que es el gusto, y fibras aferentes somáticas generales, que son las sensoriales. Respecto a los núcleos de origen del séptimo bis, vamos a encontrar raíces aferentes viscerales especiales, que se va a encargar del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua por medio del núcleo del fascículo solitario, que es lo que estamos viendo aquí. Vamos a tener el núcleo salival superior y también vamos a encontrar la porción del fascículo solitario que se encarga del gusto, se denomina núcleo gustativo de Nagiot, y el núcleo lacrimomuconasal. Estos son los tres núcleos entonces que componen el origen real del séptimo bis. Repasamos: el núcleo del fascículo solitario o núcleo gustativo, lacrimomuconasal y el núcleo salival superior. Estos tres son los que van a estar dando origen al séptimo bis, como ya vimos en el apartado de los cortes axiales. Entonces, vamos a dibujar ahora nuevamente el séptimo par. La raíz motora más la raíz sensitiva van a configurar el séptimo par. En esta vista de endocráneo, donde estamos viendo la fosa posterior, la fosa media y la fosa anterior, vamos a ver cómo el facial, una vez que emerge por el surco bulbo protuberancial, toma su recorrido por dentro del conducto auditivo interno. Aquí lo tenemos marcado con el número 36, conducto auditivo interno. Una vez que ingresa al conducto auditivo interno,
va a presentar 3 porciones. Una primera porción que va a ser de 3 a 4 milímetros de longitud, que va a comenzar a nivel del orificio del acueducto de Falopio, que está en el fondo del conducto auditivo interno. Se va a relacionar con el octavo par o con el nervio auditivo. Y va a estar situado en el piso del canal, el facial junto con el auditivo, y por encima va, o entre medio, va a estar el séptimo bis, por eso se lo denomina intermedio. Y tiene dirección oblicua hacia adelante y hacia afuera. Luego hace una primera rodilla, hace una primera curva donde se va a situar paralelo al peñasco. En esta curva o rodilla del facial vamos a encontrar a un ganglio que es el ganglio geniculado. Genu es rodilla. De este ganglio van a nacer la raíz del intermediario de Birisberg o séptimo par bis, y van a nacer los nervios petroso superficial mayor y petroso superficial menor, que se van a estar anastomosando. El petroso superficial mayor se va a estar anastomosando con el petroso profundo mayor y ramos simpáticos para dar origen al nervio vidiano. Y el petroso superficial menor recibe al petroso profundo menor y emergen del cráneo. En esta primera vuelta que dibuja el facial, entonces encontramos esos nervios. Tenemos la segunda porción que transcurre por dentro del peñasco, el segundo segmento que tiene 1 centímetro de longitud y es oblicuo hacia atrás y hacia afuera. Y en este segmento, la segunda parte del conducto del acueducto de Falopio, es la que se va a estar relacionando con la caja del tímpano y va a pasar hacia superior y posterior de la ventana oval. Y va a hacerse luego vertical en su último trayecto, dibujando una segunda curva, para emerger del cráneo por el agujero estilomastoideo, como estamos viendo aquí, y a su vez va a pasar entre el sector óseo ubicado por la pirámide y el aditus adantrum, que es la entrada al antromastoideo en la cara posterior de la caja del tímpano. Antes de salir del cráneo va a estar dando una rama que es la cuerda del tímpano. Acuérdense que decíamos que tenemos petroso superficial mayor, petroso superficial menor, la rama para el estapedio, músculo del estribo, que va a estar encargado de inervar a este músculo que está dentro de la caja del tímpano, y la cuerda del tímpano y la rama anastomótica con el décimo par. Entonces, si hacemos una mnemotecnia para esto, nos quedaría: Pepe, subite al estribo y dale cuerda al neumogástrico. Y con eso ya me acuerdo las ramas intrapetrosas del facial. Recuerden que las mnemotecnias no las tenemos que mencionar, que son solamente un recurso para poder acordarnos las diferentes ramas, pero no debemos mencionarlos. La cuerda del tímpano pasa por dentro también de la caja del tímpano. Tiene un orificio posterior y como estamos viendo, y un orificio anterior, y recorre la caja del tímpano. Luego se va a terminar anastomosando con el nervio lingual, rama del quinto par, para dar inervación a las glándulas submaxilar y sublingual. En este corte coronal del peñasco, donde esto es superior, esto es inferior, esto es medial o interno, esto es externo o lateral, que estamos viendo un peñasco derecho, estas son las celdillas mastoideas, esta es la apófisis estiloides, este es el orificio estilomastoideo, y hacia superior aquí y posterior nos queda el conducto auditivo interno, donde estamos viendo la entrada del 7 con el 7 bis en su primera porción. Recordamos que el intermedio va entre el séptimo y el octavo par dentro del conducto de Falopio. Aquí encontramos el ganglio geniculado en la rodilla, por eso se denomina geniculado, y a nivel del ganglio geniculado van a nacer los dos petrosos, superficial mayor y petroso superficial menor. El petroso superficial mayor es el que constituye el nervio vidiano. Esa es la primera porción del facial. Luego tenemos la porción que va paralela al peñasco. En esta porción que va hacia posterior y hacia externo
transcurre por dentro del peñasco y luego se hace vertical para emerger por el agujero estilomastoideo, pero antes va a estar dando las ramas cuerda del tímpano, que la estamos viendo aquí, ya que esto es la membrana timpánica del fin del oído externo, el comienzo del oído medio, pasa la cuerda del tímpano, la cruza de lado a lado y la rama faltaría anastomótica con el 10 para luego terminar como nervio facial por el agujero estilomastoideo. Entonces con esto tenemos un repaso de las 3 porciones. La primera, el ganglio geniculado, la segunda y la tercera, que es la vertical. Entonces, repasando los orígenes reales del séptimo y del séptimo bis, vamos a decir, en este corte sagital del tronco del encéfalo, donde estamos viendo el cuarto ventrículo hacia posterior, aquí estaría el cerebelo. Hacia anterior tenemos protuberancia y hacia inferior bulbo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Está el núcleo motor del séptimo par, que está haciendo su rodilla o su vuelta por detrás del núcleo abducens o del sexto par, el núcleo motor, y que vemos que va a dibujar o que va a formar parte de lo que es la raíz motora y emergiendo el surco bulbo protuberancial. A su vez estamos viendo partes de lo que es la raíz sensitiva, que es el núcleo del fascículo solitario, con su porción inferior, que es lo que denominamos núcleo gustativo. De ahí las fibras que estamos viendo en el esquema en color azul, celeste, van a emerger por el surco bulbo protuberancial, van a llegar al ganglio geniculado, que está aquí, y del ganglio geniculado van a viajar junto con la cuerda del tímpano para llegar a darle la inervación sensorial a los 2/3 anteriores de la lengua, por medio de la cuerda del tímpano. Luego, en color verde estamos viendo el núcleo salival superior, que es el que va a viajar con el nervio petroso superficial mayor para ir a el ganglio pterigopalatino y dar la inervación a las glándulas linguales, las glándulas menores, salivales menores. Y a su vez, también por este nervio petroso superficial mayor, yendo al ganglio pterigopalatino, va a llegar hasta la glándula lagrimal, donde se va a encargar de dar la función por el núcleo lácrimo-muconasal y el nervio lagrimal. Fíjense que la función en lo que refiere al gusto está abarcada también por una rama del quinto par, del trigémino. Por lo tanto, al fusionarse la rama inferior del trigémino con la cuerda del tímpano, va a llegar a inervar, dar la función del gusto y la secreción salival de las glándulas sublingual y submaxilar. Entonces tenemos que repasar los núcleos de origen del intermediario o intermedio. Los núcleos tenemos visceromotores, el núcleo salival superior y el lácrimo muconasal, y el núcleo somatosensitivo, que es el núcleo del fascículo solitario, que es el que va a estar encargado de la función del gusto. Y el facial, propiamente dicho, tiene su núcleo motor, que es el que está ubicado en la protuberancia, como dijimos, por delante y por fuera del núcleo del sexto par, sobre el cual sus fibras eferentes realizan la rodilla para dirigirse hacia anterior para emerger por el surco bulbo protuberancial.